Dice, requisito de los obispos, palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dice también que es necesario que el obispo, el pastor, tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Si no, vamos más adelante en el libro de Tito, capítulo 1, verso 7 en adelante, también habla de más cualidades y características que debe de tener el verdadero pastor u obispo. Dice que tenga hijos en sujeción, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Dice que el obispo, como administrador de Dios, no puede ser ni iracundo, sino amante de lo bueno. Dice también que tiene que ser justo, santo y dueño de sí mismo. También el verdadero pastor debe de enseñar la palabra de Dios con fidelidad, porque en el libro de Tito, más para abajo, 1:9 dice que tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si vamos a la antigüedad, el deber del pastor hacia las ovejas lo estamos llevando a un término material. El pastor que cuidaba de las ovejas tenía a su disposición varios instrumentos, pero nos vamos a especificar más en lo que es el cayado y la vara, y también el aceite. El cayado era un instrumento, una vara larga, que tenía en la punta una curva, con el cual se utilizaba el pastor para rescatar las ovejas que se caían por precipicio o por un hoyo. También el uso del cayado era para conducir por el camino correcto cuando el pastor guiaba las ovejas hacia el redil, o las llevaba a comer o a beber agua. También la vara era un instrumento resistente y fuerte, con la cual también el pastor de vez en cuando a las ovejas que se querían salir del redil, también de vez en cuando las corregía, y también con ese mismo instrumento se contaban las ovejas, como dice la Biblia en Levítico y en Ezequiel. También el uso de la vara era para el pastor, para alejar a los animales feroces, ya sean leones o lobos que quisieran comer las ovejas. También a las ovejas había un tiempo que si el pastor no la ungía con aceite, ya sea en sus oídos o en su nariz, habían ciertas moscas, las cuales perturbaban, y esas moscas le introducían bacterias y microbios, la cual provocaba enfermedades. Entonces, el uso del aceite que el pastor hacía sobre las ovejas era ungirlas sobre sus heridas que ellas se hacían mediante caídas o heridas que se hacían unas con otras con los cuernos. También el pastor tenía que ungir los oídos y la nariz y la cabeza de la oveja para cubrirla de cualquier insecto o moscas, como ya habíamos dicho. Entonces, también quiero abordar un punto del deber de la oveja hacia el pastor. Vamos al libro de Hebreos capítulo 13, en su versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. También habla del deber de la oveja hacia su pastor. Entonces también otra característica que quiero añadir de un verdadero pastor: un verdadero pastor tiene el compromiso de corregir, de instruir y de disciplinar a la iglesia, porque en esto también se conoce un verdadero pastor. El verdadero pastor no solamente da amor, no solo cuida, sino también corrige, disciplina a las ovejas que en un momento determinado estén pasando por momentos de rebeldía o que quieran salirse de la voluntad o de la enseñanza de Dios.
Un verdadero pastor también debe de predicar a la congregación de la santidad y enseñarle por la palabra lo que es pecado, la mundanalidad, la apostasía, que estas cosas no le agradan al Señor. Enseñarle también a la congregación, como lo hace nuestro pastor, las cosas que son pecado, la cosa mundana y de apostasía que no le agradan al Señor, por medio de la palabra. Porque muchos pastores en estos tiempos, la mayoría, no le enseñan a las ovejas el deber verdaderamente que debemos de tener en la congregación, porque el pastor no prepara ovejas para sí mismo, ni para llenar un lugar, sino prepara ovejas y personas que sean aptas para entrar al reino de los cielos, en santidad, en justicia, y que sean visibles en cada una de esas personas los frutos del Espíritu. Amén. Le damos primeramente gracias a Dios por esta oportunidad, ya que no siendo digna ni merecedora, hasta aquí me ha ayudado el Señor.